Nuria Richard, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, feliz año a todos. Feliz año, ya tenía yo ganas de volver a coincidir contigo en esta sección que ya es un clásico de este programa. Yo No igual. te equivoques. Te he echado tanto de menos. Yo también, Nuria. Hacemos un buen dúo en la lucha Eso contra el es. wokismo imperante. Pareja de baile, anti-wok. Anti-wok, pareja de baile anti-wok. Bueno, Nuria, cuéntanos, porque hoy precisamente vamos a hablar, pero de wokismo o del bueno, para desmontar precisamente algunas de las grandes falacias de los mitos del progresismo internacional. Este libro imprescindible del filósofo Michael Huemer, Mitos Progres, es profesor de filosofía en la Universidad de Colorado, donde enseña ética, epistemología y filosofía política. Nos dice Huemer que ha escrito este libro porque creo que la verdad importa. Y tanto. Y tanto. ¿Y a quién le importa la verdad? Pues ni a la izquierda. A muchas Sánchez veces. no, desde A luego. Sánchez no. A la izquierda poco y a algunos de la derecha Tampoco. Dice también este autor, los mitos llevan incorporado un sistema de defensa ideológica. Y el prólogo lo firma Pablo Malo. Pablo Malo es espectacular, me encanta cómo escribe, cómo explica, sus comentarios en Twitter, absolutamente recomendable. Y en el prólogo de Pablo Malo se cita a Jonathan Haidt, que también lo hemos citado aquí en una conferencia en la que dijo: todos los grupos valoran la verdad, todos los grupos valoran lo sagrado. Cuando la verdad y lo sagrado entran en conflicto, cosa que ocurre inevitablemente, todos los grupos tiran la verdad por la borda y se aferran a sus valores sagrados. Esto es tal cual, es tal cual. A muchos les da exactamente igual la realidad o la verdad, y esto tiene mucho que ver con el progresismo imperante. Hay una conferencia, una intervención que se ha hecho viral esta misma semana, Nuria, que creo que refleja muy bien esta cuestión, donde un senador norteamericano republicano le pregunta a una doctora woke, ginecóloga, una pregunta tan sencilla como: ¿los hombres se pueden quedar embarazados? Se lo repitió en 11 ocasiones. La doctora rechazó contestar. Claro. Porque, claro, No puede. la realidad es contraria a su pensamiento. Claro, de ahí la dificultad de dar la batalla. Bien, pues el libro se estructura en varias partes, pues mitos raciales, mitos feministas, mitos de género, mitos sobre economía, mitos científicos, y a mí me ha gustado mucho la primera parte, Ajá. que es la que se dedica a los mitos raciales. Y vamos a contar el primer mito porque se estructura con nombres propios, es decir, las supuestas víctimas de violencia racista en Estados Unidos. Y el primero de ellos es Trayvon Martin. ¿Cuál es el mito en torno a Trayvon Martin? Dice: a Trayvon Martin lo mataron por motivos racistas y absolvieron a su asesino por las mismas razones. Telón de fondo. El 26 de febrero de 2012, Trayvon Martin, un joven negro de 17 años, caminaba por un barrio de Sanford, en Florida, tras salir de una tienda cercana y se dirigía a visitar a su padre, cuando George Zimmerman, un hispano de 28 años, hispano, Importante esto. de 28 años encargado de la vigilancia vecinal, lo vio. Zimmerman tenía licencia de armas y en ese momento iba armado. Le pareció que Martin era un tipo sospechoso, así que empezó a seguirlo y llamó a la policía. Habló unos minutos con el telefonista, que le aseguró que enviaría una patrulla. Al colgar, Zimmerman se dio cuenta de que había perdido de vista a Martin. Sin embargo, en el intervalo entre la llamada y la llegada de la patrulla, tuvo un altercado con Martin y lo mató de un disparo en el pecho. La policía llegó poco después, detuvo a Zimmerman y lo interrogó. El vigilante dijo que Martin lo había atacado y que él había disparado en defensa propia. Tras tomarle declaración, la policía lo dejó en libertad y no presentó cargos. Pocos días después, nos cuenta el filósofo, el caso desató una tormenta mediática. Nos lo podemos imaginar. Mucha gente pensaba que Zimmerman era un asesino racista, aunque él afirmaba que la raza no había tenido nada que ver con lo ocurrido. Incluso algunos testigos dijeron haber oído gritos de auxilio durante el altercado. Los padres de Martin aseguraban que era Trayvon quien pedía ayuda, mientras que Zimmerman insistía en que era él. Importante esto, pero sobre todo el hecho de que Zimmerman, además, siendo hispano, es acusado de un asesinato racista contra un negro. Racista. La plataforma Change.org recogió 2,2 millones de firmas de personas que exigían que George Zimmerman fuera procesado, la cifra más alta jamás registrada en la historia de este sitio web. El gobernador de Florida nombró un fiscal especial para el caso y Zimmerman fue juzgado por asesinato
en segundo grado. O sea, que finalmente fue procesado. Sí. Ajá. El juicio se celebra en 2013. Una testigo clave de la acusación fue Rachel Gintel, la supuesta novia de Martin, de la que luego hablaremos. Zimmerman fue declarado no culpable. Inocente. Hubo protestas en todo el país. El caso fue el detonante de la creación del influyente movimiento Black Lives Matter. Esto es muy importante, Nuria. Es aquí, a raíz de este caso, hace más de 10 años, donde surge el famoso movimiento, organización Black Lives Matter. La vida de los negros importa. Eso es. Y la convivencia en Estados Unidos también cambia. Total. En ese año. En su día, Barack Obama dijo: cuando asesinaron a Trayvon Martin pensé que bien podría haber sido mi hijo. Otra manera de decirlo es que hace 35 años Trayvon Martin podría haber sido yo. Y solo es una de las declaraciones. Bien, tras la absolución de Zimmerman, se realizó una encuesta para conocer la opinión de los estadounidenses sobre el caso. La gran mayoría de los negros expresó su desacuerdo con la sentencia. Los demócratas y la población joven también mostraron un fuerte desacuerdo. Esto es curioso porque me recuerda a muchos casos que han pasado también en España que se convierten en casos tremendamente mediáticos, políticos, claro, con independencia de la sentencia judicial. Y este es un claro ejemplo. Resulta que Zimmerman, el acusado de asesinato a esta persona negra, es juzgado, es absuelto, declarado no culpable, pero aún así se monta una polvareda política mediática brutal que lo condena. La realidad. Siguiente apartado. Dice, analicemos las pruebas. ¿Desobedeció Zimmerman a la policía, que le ordenó no perseguir a Trayvon? Dice, la verdad es que no. La grabación de la conversación entre Zimmerman y la policía recoge que él informó a la centralita de que estaba siguiendo a Martin. El telefonista le dijo, no hace falta que lo haga. Y Zimmerman respondió, de acuerdo. Según la versión de Zimmerman, estaba intentando averiguar qué dirección facilitarle a la policía cuando volvió a encontrarse a Trayvon, que se encaró con él. ¿Zimmerman es racista? La NBC News emitió un fragmento editado de la llamada a la policía en el que se oye a Zimmerman decir: el chico parece estar tramando algo malo, parece negro. Claro, entonces te da la impresión de que, claro, Zimmerman era racista. Lo cierto es que Zimmerman mencionó la raza de Martin únicamente cuando el operador de la policía se lo preguntó de forma directa. Esto es clave. De acuerdo, le dice el operador. ¿Y este tipo es blanco, negro o hispano? Y dice Zimmerman, parece negro. Pero fíjate la manipulación mediática, porque claro, cogen a un actor y le ponen un guión que descontextualiza las declaraciones reales que se producen en esa llamada. Eso es, la NBC conservó la parte destacada en cursiva y suprimió el resto. ¡Hombre, qué casualidad! ¿Por qué Zimmerman veía a Martin como un posible sospechoso? Bueno, pues es que el año anterior habían cometido varios delitos en su barrio. De hecho, en una ocasión, pues 2 personas negras irrumpieron en la vivienda de una mujer, nos cuenta el autor, que estaba con su bebé, y dicen otro de los vecinos, llamábamos a la policía como mínimo una vez a la semana. Ese es el ambiente que había en el barrio. Dice también el autor, dice, es poco probable que Zimmerman fuera un racista implacable, ya que había votado a Obama. Uno de los vecinos afroamericano de Zimmerman declaró a la prensa, vamos a decirlo claro, y que conste que yo soy negro. En algunas casas del barrio habían entrado a robar y los ladrones eran negros, por eso George sospechó de Trayvon Martin. Importante esto también, sus propios vecinos negros apoyando la versión de Zimmerman. ¿Actuó de manera racista la policía al no haber acusado inicialmente a Zimmerman? Ya hemos contado que le dejan libre. El policía que investigó el caso estaba convencido de que todas las pruebas demostraban que Zimmerman decía la verdad, pero sus colegas lo presionaron para que presentara cargos de todos modos. El jefe de policía también declaró que las autoridades locales lo presionaron para que detuviera a Zimmerman, a pesar de que no había pruebas. Intentó explicarles que eso era ilegal, pero hicieron oídos sordos. Y el jefe de policía se negó a entrar en el juego y fue despedido. Toma ya, fue despedido. Sí. Y importante también, muy interesante, esta presión política por parte de las autoridades locales para presionar a la policía para que finalmente presentara cargos y detuviera a Zimmerman. Otra cosa importante, ¿estaba Zimmerman herido? Bueno, pues la ABC publicó que Zimmerman no presentaba contusiones ni sangraba por el altercado con Martin, a pesar de que supuestamente este le había golpeado.
Pues era falso, sí, sí tenía heridas y están las fotografías que constan en el O atestado. sea, que hay pruebas, hay un atestado de que efectivamente Sí, tenía heridas, pero los medios de comunicación publicaron que no. eso es, y en el libro además se adjuntan esas fotografías. Las fotografías que hizo la policía esa noche demuestran que Zimmerman tenía sangre en la nariz y en la boca, justo donde dijo que Martin le había dado un puñetazo, y en la parte posterior de la cabeza, en la zona donde dijo que Martin lo había golpeado contra la acera. ¿Quién atacó primero? Dice, vayamos al meollo del caso. Zimmerman dijo que cuando terminó de hablar por teléfono con la policía, Trayvon Martin volvió a aparecer y se encaró con él. Conversación entre ellos. ¿Algún problema? Zimmerman, nada, ningún problema, amigo. Trayvon, pues ahora vas a tener un problema. Hombre, Entonces Trayvon le pegó un puñetazo en la cara a Zimmerman, que cayó al suelo, luego se abalanzó sobre él y le golpeó la cabeza contra la acera y le propinó varios puñetazos. Zimmerman gritó pidiendo ayuda, o sea, los que gritos. fueron sus gritos. Luego el vigilante luchó por levantar la cabeza del suelo, su chaqueta al parecer se deslizó hacia arriba, dejó al descubierto la pistola que llevaba sujeta en el costado y al ver el arma, Trayvon Martin dijo, vas a morir esta noche, hijo de puta, y intentó cogerla. Y en ese momento Zimmerman sacó la pistola y disparó. Todas las pruebas disponibles coinciden con el relato de Zimmerman y justifican el disparo tanto legal como moralmente. Escribe el autor. Pruebas aportadas en el juicio contra Zimmerman, finalmente declarado no culpable. Por lo tanto, este disparo, que hay que recordar en Estados Unidos es muy diferente a la legislación española, no solo hay derecho a portar armas, sino también el derecho a usar legítimamente las armas de fuego, en caso de legítima defensa. Este es un caso. Sí, luego las pruebas forenses corroboraron esta versión. Durante el juicio, un perito forense declaró que el arma había entrado en contacto con la camisa de Martin a una distancia de entre 5 y 10 centímetros de su piel en el momento del disparo. Esto quiere decir que Martin estaba encima de Zimmerman, inclinado hacia adelante y con la camisa colgando en el momento en que recibió el disparo, lo que descarta la posibilidad de que Zimmerman estuviera encima de Martin. Bueno, estas son las pruebas, todas las pruebas, hay absolución y sin embargo los medios de comunicación, los políticos, algunos políticos, hacen un juicio paralelo y a pesar de su absolución lo condenan públicamente. Este es el nacimiento, el surgimiento a raíz de ahí de Black Lives Matter. En el juicio se localizó a un testigo imparcial que corroboró la versión de Zimmerman. Y luego hay una testigo que te decía yo que es la novia de Trayvon Martin, Rachel Gentle, que es clave. Ella dice que estaba hablando con él por teléfono, escuchó como unos gritos, no me toques, no me agredas. Esta chica se supone que escribe una carta que manda a los padres de Trayvon Martin, pero la carta va firmado por Diamond Eugene. Dices, pero si no se llama Rachel Gentle. Bueno, pues los medios publicaron la carta tachando la firma. Fíjate. Al final se concluye, por no alargarnos más, que los padres buscan a esa Rachel Gentle, que es 4 años mayor que la novia real, que es Diamond Eugene, porque la novia se negó a testificar en el juicio, y la preparan para decir que es la novia de él. Es una manipulación de hecho, absoluta. El abogado de Zimmerman le dice, vale, pues lea usted esta carta que escribió usted misma. Y es incapaz en el juicio de leer la carta porque no reconoce la letra. Está en cursiva y no la puede leer. De hecho, la firma estaba hecha con otro tipo de letra. Un caso de manipulación mediática, de interés político, incluso manipulación a nivel de pruebas, a nivel de indicios, para intentar desvirtuar la realidad. Y por fin, y para acabar, dice consecuencias del fraude de Trayvon Martin. En 2012 comenzaron a deteriorarse las relaciones raciales en Estados Unidos y así siguen en la actualidad, en gran parte debido a la campaña progresista que pretende convencernos de que los negros están constantemente en peligro por culpa de los racistas blancos que los asesinan por puro odio. Es tremendo, es tremendo. Fíjate qué caso, un caso mediático, un caso absolutamente politizado que da como consecuencia pues el surgimiento de esta organización que ha sido tipificada como criminal. Claro. Hay que recordar que son los grandes artífices de revueltas violentas en muchas ciudades de Estados Unidos, tomando como excusa el tema del racismo. Y algo que te va a hacer gracia, el abogado de Trayvon Martin definió a George Zimmerman como un hombre blanco que dijo ser hispano por ser de madre peruana. Madre mía, qué gran ejemplo de cómo la realidad en muchas ocasiones, por no decir en el 100% de los casos, no casa con la progresía. Muy, muy interesante este caso, Nuria, como el resto. Y es el primero. Claro, es el primero de todos los que incluye este libro
absolutamente recomendable. Sí, Recuérdanos, título, editorial. Mitos Progres, publicado por Deusto, por qué tantas ideas del progresismo actual se aceptan como verdades sagradas y a dónde nos están llevando, esta última parte fundamental, de Michael Huemer, con prólogo de Pablo Malo. Absolutamente recomendable. Nuria Richard, como siempre, un auténtico placer. No te Hasta la equivoques. próxima.